Establecido ya el templo y con todos sus efectos en el nuevo hogar, debidamente colocada la canoa en la parte más alta de la playa, aquellos hombres hambrientos que acababan de realizar un viaje tan prodigioso comenzaron a mirar a sus mujeres y una a una las enflaquecidas, pero siempre hermosas adolescentes de las largas cabelleras fueron llevadas a la maleza y amadas. De esa manera se iniciaron numerosos y extraños matrimonios y nueva vida fue introducida en la isla. Pero de aquellas mujeres, la más hermosa no pudo hallar a su hombre, pues Teroro estaba meditando a la orilla del mar. Pensaba en el sacrificio del esclavo y el oscuro presagio que ello significaba para aquella nueva patria. Tehani abandonó la caverna y se dirigió hacia el mar, gritando en vano: ¡Teroro! ¡Teroro! Mato, que entonces no tenía mujer propia y que durante todo el viaje había estado siempre cerca de ella, la oyó y atravesó el bosque corriendo a fin de llegar antes que ella a la playa, como por casualidad. Al encontrarla allí, preguntó: ¿No sabes dónde está Teroro? Quizás esté ocupado en alguna tarea importante. ¿Dónde? Preguntó ella. No sé, tal vez. Tomó una mano de la joven y trató de llevarla entre las malezas, pero ella se separó. No, Mato, no puede ser. Soy hija de un jefe y esposa de otro. ¿Eres acaso esposa de Teroro? Preguntó Mato ligeramente burlón. ¿Qué quieres decir? Exigió Tehani. He estado muy cerca de ti durante todo el viaje, explicó él, y no me pareció que Teroro te mirase como si fueras su esposa. En el viaje, yo y las demás mujeres éramos tabú, dijo ella. Pero pensar en ti no es tabú, replicó Mato. Teroro no pensó nunca en ti. En cambio, yo sí. Le tomó la mano de nuevo y esta vez ella no se resistió, porque sabía que lo que el joven guerrero decía era la verdad. Me siento muy sola, Mato, confesó apenada. ¿Sabes lo que pienso, Tehani? Pienso que tú no serás nunca la esposa de Teroro. Creo que él recuerda con pena a su verdadera esposa, Amarama. Como ella compartía aquella sospecha, experimentó un instante de debilidad y se sintió poderosamente atraída hacia Mato, por lo cual le permitió que la llevase a un oscuro lugar entre los árboles y que le sacase la falda de paja. En su completa desnudez, Tehani lo miró y de pronto se dio cuenta de cuán desesperadamente deseaba al joven guerrero, que no la miraba con indiferencia como Teroro. Y él, al admirar por primera vez la maravillosa desnudez de la exquisita joven, se apenó ante el pensamiento de que tal mujer hubiese sido dada a un hombre que no la deseaba con toda la fuerza de sus sentidos, como él. Rodeándola amorosamente con sus brazos, susurró: Tú eres mi mujer, Tehani. Pero cuando sintió el fuerte cuerpo al lado del suyo y oyó aquellas palabras, Tehani se asustó, pues sabía que ella no era su mujer, y desprendiéndose de los fuertes brazos, corrió desesperada a la playa, colocándose la falda mientras corría. Antes que Mato pudiera alcanzarla, ella vio a Teroro y avanzó hacia él mientras decía: Teroro, tienes que volver junto a tu hermano. Y condujo a su esposo a lo largo de la playa, pasando por el lugar donde Mato la miraba con amargura, a la planicie en la cual el rey Tamatoa estaba observando el nuevo templo. Por un momento, ninguno de los dos hombres habló, pero Teroro, al mirar por sobre el hombro de su hermano, pudo ver las ominosas piedras que descansaban sobre tierra recién removida. Sobreponiéndose a su horror, dijo: Este es un templo apropiado, hermano.
Más adelante construiremos otro mejor. El rey asintió y entonces Tejani, la de las largas trenzas y los ojos ardientes, llevó a su confundido esposo a la oscuridad del bosque, aunque en su fuero interno sabía que era otro hombre quien debía ir con ella para amarla. La vida sexual del rey era demasiado importante para que pudiera desarrollarse en la oscuridad del bosque o las malezas, y por lo tanto, al día siguiente, después que los pescadores hubieron regresado con abundante pesca, Tupuna anunció que su esposa Teura había podido comprobar que aquella altura del mes era propicia y que el rey Tamatoa yacería aquella tarde con su esposa Natabu. La grave y majestuosa joven fue llevada hasta un cobertizo provisional construido con ramas enterradas por sus extremos en tierra y cubiertas como techo con las telas de tapa consagradas. Una vez terminada aquella especie de tienda de campaña, Natabu, que rara vez hablaba y era, por una particular combinación de presagios y circunstancias favorables, la más sagrada de todas las personas que habían viajado en la canoa, recibió la bendición de Tupuna y fue conducida al lugar nupcial donde se la colocó, de acuerdo con la antiquísima costumbre, sobre las esteras que cubrían el suelo. Luego fue bendecido el rey y todos los presentes, incluso los 5 esclavos, rodearon la improvisada choza y comenzaron a cantar. Luego, con las oraciones y bendiciones de toda la comunidad, el rey fue conducido a la santificada choza por el sacerdote, quien salió después bajando la cortina de tapa que ocultaba así el interior a los demás. En aquel momento, las oraciones adquirieron una intensidad de verdadero frenesí. La mujer con quien yacía el rey era su hermana Natabu. Desde época remotísima se sabía en las islas que para que un rey engendrase un heredero digno del trono, que uniese el más encumbrado linaje a la máxima santidad, tenía que hacerlo con su hermana. Y aunque Tamatoa y su hermana Natabu podían posteriormente tomar otra esposa o esposo, su principal obligación era la de producir, en circunstancias de la más complicada propiedad y bajo la fiscalización de toda la comunidad, descendientes reales. Tane, haz que esta unión sea fructífera, oró Teura, mientras sus 2 sobrinos yacían dentro de la choza. Que produzca fuertes reyes y príncipes, bendecidos con sangre de dioses. A última hora de la tarde, cuando el rey y su hermana salieron de la cámara nupcial, los ojos de todos los siguieron mientras continuaban los cantos y todos oraban a Tane con gran fervor, porque en aquel día se había realizado un acto que ofrecía buenos auspicios. Cuando fue deshecha la choza provisional y debidamente examinados todos los presagios pertenecientes a ella, el rey se encontró ante una nueva obligación de gran importancia, pues fue llevado por Tupuna a un campo en el cual los campesinos habían desviado un diminuto arroyuelo. Aquel campo se convertiría en la almáciga del taro, planta de la cual la comunidad habría de depender para su alimento básico. Las paredes de barro que lo rodeaban aprisionaban ya unos 30 centímetros de agua, la cual había convertido el fondo del campo en una profunda y blanda masa de barro. De pie en el extremo por el cual el arroyuelo vertía sus aguas en el campo, Tamatoa exclamó: que el maná de mi cuerpo pase a través de mis pies a esta agua fangosa y bendiga este campo. Luego se introdujo en el barro hasta las rodillas
y comenzó a pisotearlo. Tupuna, Teroro, Mato y Pa se le unieron y durante algunas horas recorrieron metro a metro todo el campo, aplastando el barro bajo sus plantas y sellándolo con sus manás. Una vez que terminaron, el rey ordenó: ahora plantad el taro. Luego fueron plantados, de acuerdo con la antiquísima costumbre, los brotes de plátano, pandanus, pan vegetal y cocos. Estos últimos merecieron un cuidado especialísimo, que incluía enterrar junto a la semilla un pulpo recién nacido, para que el árbol resultante creciese bien erecto, y orar: Tane, haz que el rey haya realizado un buen trabajo en este día. Una vez terminada la siembra, surgió la cuestión del nombre que se daría a la isla, y los guerreros, que sabían poco de presagios, convinieron en que debía llamársela Bora Bora. Pero les esperaba una gran sorpresa, pues cuando Tupuna oyó aquello, se mostró indignado. Esta isla solo puede tener un nombre, gritó: Hawaiki. En tiempos remotísimos, cuando el dios Tane yació con una diosa, nació el pueblo de las veloces canoas. Este pueblo vivía entonces en Hawaiki, pero no la isla Hawaiki que nosotros conocemos. Era Hawaiki la de la gran tierra, y de allí el padre del padre del padre de Tamatoa, 40 generaciones atrás, llevó a su pueblo en una canoa y se fueron a Hawaiki, donde el animal es parecido a un hombre. Y allí vivieron durante muchas generaciones, hasta que el padre del padre del padre del rey Tamatoa, 30 generaciones atrás, llevó a su pueblo en canoa a Hawaiki de la Laguna Verde. Y en voz chillona, como entonando un cántico, recordó la búsqueda de su pueblo, deambulando de una tierra a otra, siempre en persecución de una isla en la cual hallara la paz y abundantes cocos, pescado y demás alimentos. Siempre, doquiera que desembarcaba con sus ardientes esperanzas, llamaba a su nueva tierra Hawaiki. Y si la nueva Hawaiki los trataba mal, era lógico que el padre del padre del padre de Tamatoa, muchas generaciones atrás, saliese con su pueblo en busca de otra tierra mejor, como sus antecesores lo habían hecho desde los más remotísimos tiempos. Así, en parábola, refirió Tupuna la emigración de sus antepasados desde el interior de Asia hasta la costa septentrional de Nueva Guinea, a través de las islas de Samoa y hasta las distantes de Tahití. Posteriormente, el hombre, al reconstruir los viajes, descubriría más de una docena de Hawaikis, pero ninguna de ellas más cerca del sueño que presidía su búsqueda que la que estaba a punto de ser bautizada. Porque solo hay un nombre, añadió el anciano sacerdote en una explosión de retórica. Hawaiki de las múltiples riquezas, Hawaiki de las valientes canoas, Hawaiki de los poderosos dioses, Hawaiki de los sueños que nos han llevado a través de 40 o 60 generaciones. Esta es la isla de Hawaiki. Cuando Tupuna puso fin a su perorata, el rey Tamatoa, que había olvidado su propia historia, habló con tono solemne. Esta será la isla de Hawaiki, y si tenéis malos recuerdos de la antigua Hawaiki, recordémosla como la Hawaiki del rojo oro. Pero esta tierra nuestra de ahora se llamará Hawaiki del norte. Y así, la isla recibió el nombre de Hawaiki, la última sucesora de una interminable cadena de tierras del mismo nombre. Solo cuando Teroro, acompañado por Mato, Pa y otros 3 hombres, hubo navegado completamente alrededor de Hawaiki,
exploración en la que invirtió 4 días, los colonos apreciaron debidamente la magnificencia de la isla que habían encontrado. «Hay 2 montañas, no una», explicó Teroro, «y muchos acantilados donde anidan aves en un número infinito. Los ríos desaguan en el mar y algunas de las bahías son tan plácidas y acogedoras como la laguna de Bora Bora». Pero fue el tosco Pa quien resumió todo lo que habían encontrado en aquella exploración. «Nos pareció que hemos elegido esa caverna que se encuentra en la peor tierra de Hawaiki», dijo. Mato se mostró de acuerdo con él, pero el rey Tamatoa y sus tíos Tupuna y Teura miraron hacia los lugares donde se acababan de realizar los sembrados y al templo, y el primero respondió: «Aquí es donde hemos establecido nuestro hogar». Pero Mato y Pa pensaron: «Si algo llegase a ocurrir, ya sabemos dónde está la buena tierra». Y un día apareció la olvidada. Era una tarde tórrida y polvorienta. Teroro había ido al bosque en busca de pájaros y de pronto, al hacer un rodeo para evitar un pequeño grupo de árboles, se encontró con una extraña mujer. Era hermosa de cuerpo y vestía con unas telas que Teroro no había visto nunca. Su cabellera, de un extraño material que brillaba al sol, parecía brotar en su cabeza como matas de pasto. Era de su misma raza, pero al mismo tiempo no lo era. Con ojos melancólicos y tremendamente condenatorios, miraba fijamente a Teroro, y éste sintió que le acometía un leve mareo, pero guardó silencio. Cuando, asustado de pronto, comenzó a correr, ella corrió con él, y cuando él se detuvo, ella le imitó. Pero siempre cuando él hacía una pausa, aquella mirada se clavaba insistente en sus ojos, como con reproche. Finalmente, se fue en silencio, al ver lo cual Teroro, reconquistado algo de su valor, corrió tras ella, pero ya había desaparecido. Cuando regresó a la colonia, no confió aquel incidente a nadie, pero aquella noche no le fue posible dormir, pues veía constantemente ante sí aquellos ojos profundos, de fanático mirar, que le espiaba en la oscuridad. A la mañana siguiente, llevó a Mato aparte y le dijo: «He encontrado algunos pájaros, vamos al bosque». Y los 2 jóvenes jefes avanzaron entre los árboles. Mato preguntó: «¿Dónde están los pájaros?». Y de pronto apareció ante ellos la misteriosa mujer. «¿Quién es?», preguntó Mato, asombrado. «Se me presentó ayer. Creo que quiere hablar», dijo Teroro. Pero la mujer no dijo nada. Se conformó con amonestar a los 2 jóvenes con su extraña y dura mirada, hasta que Teroro dijo a su compañero: «Cuando caminemos, caminará con nosotros». Y en efecto, cuando los 2 guerreros dieron unos pasos bajo los árboles, ella los imitó, con las ropas revueltas y al aire sus extraños cabellos que brillaban al sol. Y poco después, cuando ellos la miraban más intrigados, desapareció. «¿A dónde fue?», preguntó Mato. «Mujer, mujer», gritó Teroro, pero en vano. Los 2 amigos consultaron entre sí si debían contar a los demás aquel extraño encuentro, pero por fin decidieron en sentido afirmativo, por lo cual, a su regreso, se dirigieron al lugar donde se hallaba la anciana Teura para anunciarle: «En el bosque bajo los árboles encontramos a una extraña mujer cuyos cabellos son diferentes a...». Antes que pudieran terminar, Teura estalló en un prolongado lamento. «¡Ahue, ahue!», exclamó. «¡Espere! Ha venido para destruirnos». Tupuna llegó corriendo y ella anunció: «Han visto a Pere, la del fuego perenne». Y cuando el rey llegó también a todo correr, Teura agregó:
La olvidada ha llegado, viene a castigarnos. ¡Auge! Se lamentó el rey, e inmediatamente decidió que toda la comunidad se reuniese en el templo para elevar oraciones pidiendo perdón a la diosa. Pero aquellas oraciones no fueron pronunciadas, pues en aquel mismo momento la tierra comenzó a temblar de forma violenta. En una forma desconocida para los forasteros, la tierra de Javaiki se sacudió con furia y por todas partes se abrieron grietas. Los animales chillaban asustados también. ¡Oh, Pere! Exclamó el rey aterrado. ¡Ten piedad de nosotros! Y su ruego debió de llegar a la diosa, pues la tierra dejó de temblar y los aterrorizados viajeros se apretujaron para tratar de descifrar aquel presagio. No lo consiguieron, pues otro todavía mayor estaba a punto de presentarse. Desde el pico de la montaña que se elevaba hasta las nubes, comenzaron a salir enormes columnas de humo y llamas. Grandes rocas eran vomitadas al aire como proyectiles. Nubes de ceniza caían sobre la tierra y la cabeza del rey se cubrió de una capa grisácea igual que los sembrados. Aquellos fuegos continuaron todo el día y la noche, por lo cual la parte inferior de las nubes que se cernían sobre la isla brillaba rojiza, como si también las mismas estuvieran ardiendo. Los colonos se reunieron en la costa, cerca de Espera al viento oeste, pensando que si la tierra empezaba a arder, podrían escapar en la canoa. Y cuando la erupción se intensificó, Tupuna insistió en que el rey y Natabu se hicieran a la mar en la embarcación. Debido a esa previsión, se salvó la nueva colonia, pues Teroro despachó a Hiro y Pa con Tamatoa y su esposa, y cuando la embarcación se hallaba un par de millas alejada de la costa, una inmensa ola se precipitó sobre la playa, iluminada por la montaña en llamas, y de no haber estado navegando ya la canoa en su elemento, con toda seguridad aquella ola la habría destruido. El agua del mar entró a gran distancia en la isla, destruyó el templo y desarraigó una parte de los sembrados. En su revuelta regresó al mar, arrastró consigo a uno de los cerdos, la mayor parte del sembrado de bananas y a la anciana Teura. La diosa le había avisado, pero ella no interpretó correctamente el sueño, por lo cual, cuando el turbulento maremoto la atrapó, revolcándola en tierra y llevándola al mar, Teura no sintió miedo. Entregándose por completo a los dioses, murmuró dirigiéndose a las olas que la arrastraban. Gran Taaroa, custodio del mar, has venido a buscarme y contigo me voy. Y cuando la ola la llevó hasta el arrecife, envolviéndola, sonrió y se tranquilizó, pues estaba segura de que una vez en el mar abierto, encontraría a su dios personal, Mano, el enorme tiburón a su lado. Mano, exclamó por fin, vengo a hablar contigo. Y la ola la sepultó en el mar. Cuando amaneció, entre nuevas explosiones y nubes de ceniza y llamas, el rey Tamatoa observó a su gente y solo pudo explicarse los daños causados, especialmente en el templo, por el hecho de que no habían sido enterrados vivos los 4 esclavos en los hoyos esquineros. Pero Teroro no se mostró dispuesto a tolerar aquel razonamiento. Se nos castiga porque hemos olvidado a nuestra antigua diosa y porque levantamos el templo en un lugar que no era el debido, insistió. En ese momento, como para darle la razón, llegó Mato a todo correr para informar que por la ladera de la montaña bajaba lentamente una gran pared de fuego hacia la colonia. Una docena de hombres se dirigieron a los árboles y subieron a ellos para observar. En efecto,
vieron una cosa espantosa. Sobre ellos y arrasando todos los obstáculos que se oponían a su paso, bajaba una tremenda pared de ardientes rocas y lava derretida que devoraba las piedras, árboles y campos. Su horrible frente, en una altura de 10 metros, no estaba encendido y parecía muerto, hasta que chocaba contra un árbol. Entonces saltaban al espacio misteriosamente enormes llamas. A intervalos, largas lenguas de roca derretida se adelantaban a la pavorosa pared para extenderse por los alrededores como agua. Era evidente que aquel monstruo reptante devoraría muy pronto a los recién llegados. Estará sobre nosotros mañana, calculaban los hombres. Una vez que se le hubo comunicado la noticia, el rey Tamatoa reaccionó sin temor, pues las audaces palabras de su hermano le habían fortalecido, y ordenó: primero oraremos por la anciana Teura. Y la bendijo, implorando a los dioses. Una vez terminada la oración, dijo tranquilo: inmediatamente será removida la tierra para recoger de nuevo todas las semillas que hemos sembrado, y todas ellas serán envueltas cuidadosamente, aunque para ello tengáis que utilizar vuestras propias ropas. Luego enseñó a los esclavos cómo tenían que cargar la canoa, y cuando a una distancia de menos de 3 millas la lava hirviente comenzó a caer por el borde de un bajo acantilado, como una cascada de fuego, la estudió durante un largo rato y luego dijo: esta noche permaneceremos en tierra para preparar todas nuestras cosas. A la mañana abandonaremos este lugar. Pa dice que ha encontrado una tierra mucho mejor al oeste de la isla. Durante toda la noche trabajaron los colonos, y cuando llegó el amanecer estaban ya listos para abandonar su improvisada colonia. Habían conseguido recuperar una buena parte de las semillas y salvar sus dioses, cerdos, perros y la canoa. Con todo eso huyeron, pero cuando estuvieron ya seguros en el mar, vieron que aquel enorme frente de la riada de lava llegaba a la planicie, donde lo cubrió todo con su terrible capa. El lugar donde había estado el templo se incendió y quedó convertido en cenizas en pocos minutos. Los campos donde habían descansado tan poco tiempo las semillas desaparecieron bajo aquel mar de fuego y humo. El sembrado de taro hirvió al entrar en contacto su acuoso barro con la masa hirviente, y la caverna quedó oculta tras la pared movible de lava. De la planicie, aquel mar de rocas derretidas y fuego pasó a un pequeño valle inclinado que llegaba hasta el mar, y después de inundarlo, se lanzó cuesta abajo por aquella vía de escape para sepultarse en el océano. Cuando tocó el agua, provocó un gran estruendo, y el aire se pobló de grandes nubes de vapor, mientras el mar se agitaba en grandes olas. Y luego, dominada por el paciente océano, la masa líquida se hundió en sus profundidades, como lo había estado haciendo durante los últimos 30 millones de años. Los hombres de Bora Bora, al contemplar por primera vez la increíble furia de que era capaz su nueva tierra, quedaron inmovilizados por el temor en su canoa, y durante mucho tiempo contemplaron aquel cataclismo que acababa de destruir su nuevo hogar. Pero una racha de viento más fuerte que las precedentes hizo volar desde la cresta del volcán una hebra de cabello que las brisas habían tejido con lava ardiente, y Teroro consiguió atraparla. La levantó en alto hasta que el sol jugó con ella, y entonces se dio cuenta de que pertenecía a la cabellera de aquella extraña mujer del bosque, y anunció: ha sido la diosa Pere, no ha venido a provocarnos miedo,
sino para advertirnos: no hemos comprendido. De esta manera, aunque con 2 personas y muchos efectos y provisiones menos, los viajeros partieron en busca de un nuevo hogar. Pa y Mato habían elegido sabiamente, pues condujeron a sus compañeros a lo largo de toda la parte sur de la isla y ascendieron luego por la costa occidental hasta hallar la nueva colonia elegida con excelente tierra, que podía ser trabajada y abundante agua. Allí se estableció, ya en forma permanente, la colonia de Javaiki, con nuevos campos y un templo construido sin sacrificios humanos. Cuando la cerda tuvo cría, el mismo rey se preocupó de cuidar a los lechones, y cuando el mayor y más fuerte de ellos alcanzó la edad en que podía ser comido, y las bocas habían comenzado a hacerse agua en anticipación de gustar el lechón asado, el rey y el anciano sacerdote llevaron reverentemente el pequeño animal al templo y lo sacrificaron en honor a Tane. Desde entonces, la comunidad prosperó. Una vez establecida la colonia, Tupuna adoptó las medidas que debían darle las características que la marcarían permanentemente. Un día dijo el rey: pronto seguiré a mi esposa Teura, pero antes de irme al arco iris, creo que debemos proteger la vida de nuestro pueblo. No está bien que hombres buenos vaguen libremente por doquier y vivan sin restricción alguna. Teroro, que estaba escuchando, arguyó: en Javaiki del Rojo Oro hemos estado sometidos a demasiadas restricciones. Aquí debemos vivir libremente. Me gusta la vida tal como la vivimos ahora. Por algún tiempo, quizá, respondió el sacerdote, pero conforme vayan pasando los años, a no ser que una comunidad tenga leyes fijas y normas que establezcan el lugar que le corresponde a cada cual, la vida no resulta tan buena. Pero esta es una nueva tierra, razonó Teroro. Es precisamente en las tierras nuevas donde son más necesarias las costumbres, advirtió Tupuna, y el rey lo apoyó. En aquella discusión se establecieron los tabús que en adelante habían de regir la vida de la colonia. Con la aprobación de la gente, que deseaba en realidad organizarse dentro de planos establecidos, se promulgaron los tabús y se dictaron las normas mediante las cuales cada uno sabría el plano que le correspondía y que no debía abandonar. Lo que había sido una isla volcánica libre de fuerza explosiva se convirtió en una isla rígidamente determinada, y a todos les gustó más así. Pero lo desconocido fue dado a conocer. No sería completamente cierto decir que todos los hombres estaban contentos. Uno no lo estaba. Teroro, como hermano menor del rey, era el hombre lógico para suceder a Tupuna en su sacerdocio cuando el anciano muriese. Había heredado una gran santidad y se estaba convirtiendo en un hombre, si no hábil, por lo menos capaz. No sabía un astrónomo mejor que él, y se entendía tácitamente que, con el tiempo, llegaría a ser el custodio de los tabús. Pero distaba mucho de poseer la dedicación que se requería para aquel exigente cargo. En lugar de la ecuanimidad que se caracterizaba al rey, Teroro estaba atormentado por incertidumbres que se relacionaban con las mujeres. Día a día, cuando vagaba por el bosque, se encontraba con Pere, la diosa del fuego. Ella no decía nada, pero caminaba a su lado como lo hace la mujer al lado del hombre a quien ama. A menudo, después de su desaparición, el volcán empezaba a entrar en erupción, pero la lava que de él emergía bajaba por el costado opuesto de la montaña
y no ponía en peligro el lugar de la nueva colonia, donde ya había numerosos cerdos, gallinas y suculentos perros. Todo era prosperidad, porque Tamatoa y Natabu habían trabajado bien, produciendo un heredero. Únicamente Teroro no prosperaba. A menudo se internaba en el bosque por una senda ya bien conocida, y allí le esperaba Pere, silenciosa, condenatoria, pero también revelando su amor por el joven jefe. Pero su verdadera agonía no estaba relacionada con aquella diosa etérea, sino con una mujer muy de carne y hueso, Marama, su esposa, a quien había abandonado en Bora Bora. Y pensaba, qué sabiduría la suya al hablar como lo hizo el último día que la vi. Porque Teroro podía oír todavía su voz tan claramente como si ella estuviese a su lado. Yo soy la canoa. Y por primera vez, desde su llegada a esta remota Hawaiki, Teroro empezó a comprender cuán desesperadamente puede un hombre recordar a una fuerte, plácida y sabia mujer a la que ha conocido antes. Marama era el símbolo de la tierra, el movimiento de las olas, la canción de la noche. Suyo era el encanto del amor y sus palabras siempre recordadas. Le era posible ver el movimiento ondulante de su falda y la forma en que peinaba sus cabellos. Jamás había experimentado con Marama la excitación sexual que le dominaba con Tejani, y sin embargo, su mente estaba atormentada ahora por el recuerdo de su verdadera esposa. La veía durante las noches cuando regresaba de sus silenciosos paseos con la diosa Pere. En sus sueños la oía hablar, y cada vez que veía la canoa, veía también a Marama, pues ella había dicho, yo soy la canoa, y lo era. Con ese estado de ánimo, un día salió apresuradamente de su choza de paja en la que dormía Tejani y fue a buscar a Mato, que se hallaba en la costa pescando. Tomó al sorprendido jefe de una mano y lo llevó hasta la choza, donde despertó a Tejani, que se levantó. Es tu mujer, gritó con innecesaria violencia. Teroro, exclamó la joven. Ya no me perteneces, gritó él. Te he observado durante el viaje y vi que Mato no te quitaba los ojos de encima. Y se alejó a grandes pasos. Aquella tarde, atormentado, buscó al rey su hermano y le dijo, me vuelvo a Bora Bora. El rey no se sorprendió, pues había estado observando a su hermano y el viejo Tupuna le había llevado ya la noticia de lo ocurrido con Tejani. ¿Por qué te vas? Preguntó. Tengo que traer a Marama, respondió el joven. Además, necesitamos más alimentos, cerdos, perros y más gente. Se celebró un consejo y todos estuvieron de acuerdo en que tal viaje podría resultar muy útil a la nueva colonia. ¿Pero quién puede ir contigo? Preguntó Tupuna pensando que todos los colonos eran necesarios allí. Teroro respondió que para llevar con felicidad la canoa hasta Bora Bora solo necesitaba 6 hombres, siempre que Hiro y Pa fueran 2 de ellos. Yo también iré, exclamó Mato. Pero Teroro gruñó. Hemos tratado muy mal a Tejani. Te quedarás aquí con ella. El viaje de regreso fue autorizado y la comunidad entera empezó a reunir las escasas provisiones necesarias para la larga travesía, en especial pescado seco, que era el alimento que más abundaba en la colonia. Una vez hecho esto, Teroro explicó su plan. En la arena trazó un plano de viaje que había realizado la canoa desde Bora Bora y luego, trazando una audaz línea que lo cruzaba de norte a sur, dijo, navegaremos directamente hacia el sur
y encontraremos la isla. No podrás contar con que te ayuden los vientos de los temporales, advirtió Tupuna. Nos dejaremos llevar por las corrientes, replicó Teroro, y remaremos si es necesario. La noche de la partida, pues Teroro insistió en zarpar cuando eran visibles en el cielo las estrellas, Teroro confió a su hermano. Me voy solamente a buscar a Marama. Traeré también la piedra de la diosa Pere. Creo que una isla debe tener no solo dioses varones, sino también diosas. En el largo viaje hacia el sur, mientras sus hombres pasaban hambre y sed, Teroro se dio cuenta, con cierta desilusión, de que no iba a ser fácil hallar las islas nativas. Y en efecto, al principio las pasó de largo, llegando hasta Tahití antes de descubrir su verdadera posición. Luego, virando de nuevo hacia el norte, encontró Hawaiki del Rojo Oro, y a la vista de la isla, mientras la canoa se mecía en las suaves olas, los 7 hombres celebraron una conferencia. Teroro presentó sencillamente el problema. Si navegamos a Bora Bora sin algún plan, el gran sacerdote, que ya tiene que estar enterado de nuestro viaje punitivo a Hawaiki, ordenará a sus hombres que nos den muerte. Tenemos que arriesgarnos, contestó Pa, decidido. Estamos muy debilitados, razonó Teroro. Pero todavía podemos pelear, insistió Pa. No, hay un modo mejor, argumentó Teroro, y con su nuevo sentido de la astucia agregó. Puesto que no somos lo suficientemente fuertes para pelear contra el gran sacerdote, tenemos que aventajarle en picardía. Y a continuación explicó un modo de hacerlo, pero sus hombres pensaban en otras cosas cuando al amanecer vieron nuevamente a proa los acantilados de Bora Bora que descendían hasta la laguna. No bien espera al viento oeste fue avistada junto a la entrada del arrecife de coral, los residentes de la isla comenzaron a congregarse en la costa. Gritaban alegremente ante el regreso de la canoa y parte de los suyos. Y fue en esa alegría la que Teroro había tenido en cuenta para que le brindase los minutos necesarios para desarrollar su plan, porque creía que la espontánea aceptación por los isleños de la vuelta de la canoa impediría al gran sacerdote ordenar la inmediata ejecución de sus ocupantes. Y en el intervalo, Teroro tendría tiempo de cumplir su misión. Cuando la embarcación se acercaba ya a tierra, dijo a sus hombres: Dejadme que hable yo, y vosotros tenéis que aparecer fríos y humildes. La proa de la canoa embicó en la tarea en la arena de la playa y Teroro saltó a tierra prontamente, mientras exclamaba en voz alta: Queremos hablar enseguida con el gran sacerdote. Y cuando el dignatario, que tenía un aspecto más aventajado y solemne, se acercó, Teroro le hizo una profunda reverencia y exclamó, como para que todos oyeran: Venimos como servidores del dios Oro a buscar otro dios para la distante tierra que hemos encontrado. Bendícenos, Augusto, y envíanos otro dios. Aquel ruego cogió por sorpresa al sacerdote por ser formulado antes de dar detalles del viaje y no le fue posible ocultar su satisfacción. El terrible bastón que empuñaba y que podía utilizar ahora para señalar a los ocupantes de la canoa para que fuesen sacrificados, permaneció apoyado en la arena y el sacerdote escuchó a Teroro, que hablaba rápidamente. Bajo la bendición del dios Oro, hemos progresado, Augusto, y nuestra comunidad va creciendo, pero la vida es difícil y estamos desparramados. Por todo ello, tu servidor, el anciano Tupuna, necesita más dioses. Una vez que nos los hayas entregado, partiremos de vuelta.
El gran sacerdote escuchó y luego se hizo a un lado al aparecer el nuevo rey de Bora Bora. Teroro vio con profunda satisfacción que el monarca no era un hombre de Jabaiki, sino uno de los residentes de Bora Bora. «Rey», exclamó, «perdónanos el ataque nocturno que lanzamos contra Jabaiki antes de nuestra partida. Lo hicimos no para deshonrar al dios Oro, sino para impedir que un hombre de aquella isla se convirtiese en rey de Bora Bora. Perdónanos». Y tal era la debilidad de Teroro, tan urgente su necesidad de alimentos y sueño, que se arrodilló sobre la arena e inclinó su cabeza ante el rey y luego ante el gran sacerdote. Mientras lo hacía, oyó que desde la canoa, en tono humilde, decía Pa: «Ahora vamos al templo de oro para agradecerle que nos condujera felizmente a Bora Bora». Pero cuando los hombres emprendieron la marcha, Teroro vio a una mujer que se hallaba al borde de la multitud. Una mujer alta, solemne, paciente, cuyo rostro parecía el de la luna, y ya no le fue posible pensar en dioses, reyes ni sacerdotes, pues aquella mujer era Marama, y solo con mirarla y sentirse mirado por ella intensamente, con ese amor que consume, ella comprendió que Teroro había ido a buscarla para llevarla consigo, y mientras él oraba a un dios que secretamente detestaba, Marama se dirigió a su choza y comenzó a prepararlo todo para el viaje. Terminadas las oraciones en el templo, Teroro corrió a la choza de su esposa y ambos se sentaron en silencio mientras una muda comunicación se establecía entre los dos. Y ella se mostró comprensiva y lo perdonó en los momentos de desilusión, cuando ambos se dieron cuenta de que él se hallaba demasiado extenuado para amarla físicamente. Marama rió con aquella suave risa tan suya y de pronto desapareció para volver enseguida. «Teroro, esposo mío, mira lo que ocurrió la última vez que me amaste». Y tomó de manos de una esclava un niño de casi 1 año, de grandes ojos y negros cabellos como los de su padre. Teroro miró a su hijo y a la esposa que había dejado tras sí porque no podía engendrar hijos, y en su confusión empezó a reír. También Marama rió mientras le decía, burlona: «Tenías un aspecto tan ridículo en el templo, orando al dios Oro, y la cara reverente y pía de Pa, el muy farsante. Fue una excelente idea tuya, Teroro, pero ya no es necesario. ¿No has observado que el gran sacerdote está mucho más viejo? Es que lo han tratado muy mal. Después de todo lo que hizo para conseguir que vosotros abandonáis la tierra, para que se le designase a él sacerdote supremo de Jabaiki, y después que tú diste muerte al padre de tu esposa». «Tejani no es mi esposa», interrumpió Teroro. «Se la cedí a Mato». Marama cayó un instante mientras sus ojos miraban al suelo. Luego añadió tranquilamente: «Los hombres de Jabaiki intentaron imponernos un nuevo rey de su isla, pero peleamos». «¿Y entonces por qué mantenéis todavía al gran sacerdote?» «Todas las islas necesitan un sacerdote», respondió ella. Se quedaron callados, escuchando el rumor de las olas que morían mansamente en la playa de la laguna, y después de un largo rato, dijo Teroro: «Tienes que encontrar una docena de mujeres dispuestas a venir con nosotros. Es un viaje largo y peligroso. Llevaremos también a nuestro hijito». Y tomó a la criatura en sus brazos mientras miraba tiernamente a Marama y decía: «Tú eres la canoa de mi vida. En ti realizo mi viaje».
En la ceremonia de consagración del nuevo ídolo de oro, Teroro ocultó su rostro avergonzado, pues tanto él como sus hombres sabían que no bien la canoa emprendiese el viaje de regreso, el ídolo sería arrojado al mar. Al mismo tiempo, aquel dios le recordó la dificultad que ahora tenía ante sí. Era necesario que sacase del templo la estatuilla de piedra roja de la diosa Pere, sin despertar las sospechas del gran sacerdote de que esa era la verdadera razón del viaje. Conferenció en secreto con Pa e Hiro para discutir de qué manera se podía secuestrar la pequeña piedra. Engañaste al gran sacerdote con tu conversación sobre oro. Engáñalo otra vez, sugirió Pa. No, respondió Teroro. Pudimos engañarle sobre el dios oro, porque él y sus ayudantes estaban deseando creer. Mencionar a la diosa Pere solo serviría para despertar inmediatamente sus sospechas. ¿No podríamos robarla?, propuso Hiro. ¿Quién sabe dónde está?, contestó Teroro. Lo mejor será que hable con Marama. Es una mujer muy sabia y nos dirá qué debemos hacer. Y en efecto, fue Marama quien trazó el plan a seguir. Toda la isla sabe que has venido a llevarme contigo, dijo, y todos saben que mis antecesores eran sacerdotes. Cuando hayan sido reunidas las mujeres que nos acompañarán en el viaje, 2 de nosotras iremos a ver al gran sacerdote y le diremos que queremos llevar a uno de nuestros antiguos dioses de Bora Bora con nosotros. ¿Crees que lo permitirá?, preguntó Teroro, no muy entusiasmado con aquel plan. Es gran sacerdote de oro, señaló Marama, pero al mismo tiempo es nativo de Bora Bora y comprenderá nuestro amor por esta isla. El plan salió exactamente como Marama lo había previsto. Los hombres pasaron unos días comiendo abundantemente para recuperar sus fuerzas y se hicieron grandes bultos con alimentos. Marama eligió 12 mujeres y las sometió a un régimen de hambre para prepararlas debidamente a fin de que resistieran el viaje. Entre las mujeres se eligió a la esposa favorita del rey Tamatoa, pues todos estuvieron de acuerdo en que puesto que su rey ya había producido un heredero legal con su hermana Natabu, debería alentársele llevándole por lo menos una de las mujeres que amaba. En cuanto a semillas y animales, se hizo acopio de cerdos, perros, brotes de plátano y taro, así como pan vegetal. Cuando todo estaba listo ya, Teroro se asombró al ver a Marama, que llevaba a la canoa un gran bulto envuelto en hojas de palmera. ¿Qué traes ahí?, preguntó. Flores, respondió ella sonriente. Le pregunté a Pa y me dijo que en Havaiki del Norte no hay flores. Teroro accedió, pero aún así le pareció que el bulto era demasiado grande. No podemos llevar tanto, Marama, declaró. Y ella le respondió con su voz suave. A los dioses les agradan las flores, Teroro. Deja en tierra uno de los cerdos. Se accedió de mala gana y hasta hubo quien consideró que Marama había perdido el juicio. Y luego llegó el momento de la tarea más emocionante y gozosa. Elegir los niños que se llevarían, pues las mujeres de Havaiki del Norte habían pedido a Teroro que no dejase de llevarles algunos niños. Los hombres querían llevar solamente niñas, mientras las mujeres deseaban niños. Se llegó a un acuerdo, eligiendo 5 niñas y 5 niños. Se llegó a un acuerdo, eligiendo 5 niñas y 5 varones, entre los cuales los 12, los 4 y los 12 años de edad. Y su presencia pareció introducir una nueva alegría en la canoa. Zarpó la embarcación
y apenas hubo dejado tras sí la entrada del arrecife de coral, Pa fue en busca de la repelente estatuilla del dios Oro para arrojarla al mar. Pero se quedó sorprendido al ver que Teroro se lo impedía diciéndole: es un dios. Lo colocaremos reverentemente en la costa de Jabaiki del Rojo Oro. Y cuando condujo la canoa hasta aquella odiada isla, bajó a tierra en un lugar solitario y colocó al dios entre unas rocas. Pa y el resto de los ocupantes de espera al viento oeste se sorprendieron aún más cuando llegó el momento de tomar rumbo a Jabaiki del Norte. Esta vez, Teroro no permitió que la canoa siguiese la ruta del primer viaje. Les obligó a seguir la que conducía a la isla de Nukuhiba, donde prudentemente se reabastecieron de provisiones. Y así fue como, al atravesar la extensa zona de la Calma Chicha, tuvieron alimentos y agua. Por fin aparecieron sobre la canoa las estrellas de los 7 pequeños ojos y la embarcación viró alegre hacia el oeste con el viento de popa. Y una noche en que Marama observaba atentamente el cielo, vio que la parte inferior de las nubes estaba teñida de rojo y comprendió que la diosa Pere había encendido un faro en el cielo para guiar a sus viajeros. Y Teroro puso proa a dicha claridad. Los hombres y mujeres de la canoa se habían encariñado extraordinariamente con los niños y niñas que llevaban consigo, pero al acercarse a tierra, Teroro hizo frente a la más odiosa tarea. Se dirigió a todos para explicarles: los niños ya no son vuestros. Tenéis que compartirlos con quienes nos esperan en tierra. Y así cada uno tendrá varias madres y padres. De este modo, Teroro, llevando en sus manos la piedra de la diosa Pere, puso de nuevo su planta sobre la tierra de Jabaiki del Norte para convertirse en el compasivo y justo sacerdote de la isla, con su gentil y dulce esposa como ayudante y adivina, y con la diosa del volcán como mentora especial. Las criaturas, cerdos, perros y cosechas se multiplicaron. Las flores de Marama se reprodujeron con sus brillantes colores y la isla prosperó maravillosamente.